Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo ardía con un resplandor anaranjado cuando la nave Aurora 3 descendía sin control sobre el planeta desconocido. Los sistemas del tablero chispeaban, las alarmas gritaban en todos los idiomas del protocolo interestelar, y el cuerpo de Álvaro Ruiz temblaba dentro de la cabina. Intentó estabilizar la nave, pero el campo gravitacional de aquel mundo era demasiado fuerte. Las alas de contención se desprendieron, una tras otra, y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue un océano de nubes violetas devorándolo todo. El impacto fue brutal. El sonido metálico se mezcló con el rugido del fuego y el estallido de los cristales. Luego, silencio. Solo el crujido distante de la estructura derrumbándose y el zumbido del aire denso que se filtraba a través de las grietas. Cuando recobró la conciencia, Álvaro se encontró atrapado entre restos de metal retorcido. El olor a ozono y tierra húmeda llenaba sus pulmones. Con esfuerzo, liberó su brazo izquierdo, cortado y cubierto de hollín, y se arrastró hasta salir de la cabina. El sol de aquel mundo era inmenso y doble, dos esferas ardientes cruzando un cielo de tonalidades magentas y azules. A su alrededor, un paisaje imposible, árboles que brillaban con savia luminosa, rocas flotantes cubiertas de líquenes translúcidos y un viento cálido que parecía tener un pulso, como si el planeta mismo respirara. Cayó de rodillas, tratando de estabilizar su respiración. Miró su comunicador, roto. No había señal. No había nave. No había nada humano a la vista. Entonces lo escuchó. Un sonido profundo, grave, que no venía del cielo ni de la tierra, sino de algún punto cercano. Un paso. Luego otro. El suelo tembló. Álvaro se giró lentamente y vio una sombra moverse entre la neblina púrpura que cubría los árboles. Era enorme. A cada paso, la tierra se hundía como si un gigante caminara por ella. El corazón de Álvaro latía con fuerza. Buscó instintivamente su pistola de plasma, pero solo halló el mango carbonizado. El humo aún salía de los restos de su traje. De repente, un estruendo lo lanzó al suelo. Una mano gigantesca, de piel dorada y dedos más largos que su cuerpo, apartó una roca cercana con facilidad. Y entonces la vio. Era una mujer. O algo parecido. Una figura femenina de proporciones colosales, casi 6 metros de altura. Su piel tenía un tono dorado que brillaba con la luz doble del sol, y su cabello plateado caía como una cascada hasta rozar el suelo. Sus ojos, de un violeta intenso, lo observaban con una mezcla de curiosidad y hambre antigua. Un macho, vivo, murmuró, su voz vibrando en el aire como un trueno suave. Álvaro retrocedió, pero ella se inclinó hacia él con lentitud. Cada movimiento suyo generaba un viento cálido que agitaba el polvo y las hojas cercanas. Su aliento era dulce, con un aroma que recordaba a flores exóticas y a algo más primitivo, más carnal. Pequeño viajero, dijo la gigante, inclinando la cabeza. ¿Eres real? Su lengua recorrió sus labios como si saboreara el aire que lo rodeaba. Álvaro dio un paso atrás, tropezando con un trozo de metal. Ella soltó una risa leve, tan grave que el suelo vibró. Hace siglos que no vemos uno como tú. Intentó correr, pero un solo movimiento de su mano bastó para levantarlo del suelo. Lo sostuvo frente a su rostro, examinándolo como quien contempla una joya o una presa valiosa. Su mirada recorría cada parte de él, desde el rostro herido hasta el pecho que subía y bajaba con desesperación. Tan frágil, y, sin embargo, tan lleno de fuego, susurró ella. El miedo lo paralizaba, pero también algo más, una extraña atracción. Era imposible negar la belleza salvaje de aquella criatura. El calor que emanaba de su piel lo envolvía, y el pulso en sus venas resonaba como un tambor bajo su oído. ¿Dónde estoy? Logró decir entre jadeos. En Neratia, respondió ella, sonriendo con una expresión ambigua. La tierra de las que devoran los sueños de los hombres. El aire se volvió más denso. Álvaro sintió como su respiración se entrecortaba. La gigante acercó su rostro hasta que sus ojos violetas ocuparon todo su mundo. Tu llegada fue un llamado. Ahora estás bajo nuestro cielo, y bajo nuestras leyes. No quiero hacerte daño, dijo él con voz temblorosa, intentando parecer firme. No podrías, replicó ella, divertida. La punta de su dedo lo rozó apenas en el pecho, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La energía que emanaba de ella era casi eléctrica, hipnótica. Lo levantó un poco más, acercándolo a sus labios. Tu especie es tan rara aquí, tan deliciosa. De repente, el suelo volvió a sacudirse. Desde la distancia,
se escuchó otro rugido, una voz diferente, más profunda y más furiosa. La gigante giró el rostro, tensa. Las guardianas vendrán, dijo en voz baja. No deben verte antes de mí. Antes de que Álvaro pudiera preguntar qué significaba eso, ella lo apretó suavemente contra su pecho y dio un salto gigantesco. El aire rugió a su alrededor. Todo se volvió una mezcla de vértigo, calor y fragancia. Cuando al fin se detuvieron, estaban en un claro cubierto por hojas plateadas. La gigante lo depositó sobre el suelo y lo observó con una mirada distinta, más suave. Escúchame, humano. Si deseas sobrevivir, no pronuncies tu nombre ante ninguna de nosotras. Aquí, los nombres dan poder. Y tú ya eres, demasiado valioso. Álvaro trató de hablar, pero su voz se quebró. Ella se inclinó un poco más, casi al nivel de sus ojos, y añadió con un susurro que le erizó la piel. Yo soy Liria. Y, a partir de ahora, tu destino me pertenece. El viento sopló entre los árboles brillantes. En algún lugar distante, otras pisadas se acercaban, pesadas y rítmicas. Álvaro comprendió que acababa de caer en un mundo donde la supervivencia no dependería de su fuerza, sino de algo más profundo, algo que aún no comprendía, pero que ya ardía dentro de él. El amanecer en Eratia no era como en ningún otro mundo conocido. Dos soles ascendían a la vez, bañando el horizonte con tonos rojos, dorados y violetas. El aire parecía fluir con vida propia, vibrando como si cada molécula respirara al compás de la tierra. Cuando Álvaro abrió los ojos, creyó por un momento que seguía soñando. Estaba acostado sobre una superficie blanda y cálida, algo que parecía piel viva cubierta por un manto de pétalos. Se incorporó lentamente. A su alrededor, columnas de cristal bioluminiscente se elevaban como árboles gigantescos. Entre ellas se extendía un valle inmenso cubierto de flores carmesí que parecían moverse solas, abriéndose y cerrándose como si lo observaran. En el centro de aquel valle había un altar de piedra negra rodeado por estatuas colosales de mujeres, cada una de un tamaño imposible, con rostros tallados en expresiones de deseo, poder y tristeza. Despertaste, dijo una voz grave y melodiosa detrás de él. Álvaro se giró, sobresaltado. Liria estaba de pie, o más bien, arrodillada, porque incluso de rodillas su sombra lo cubría por completo. Su cabello plateado caía por su espalda como un río de luz, y su mirada violeta tenía algo distinto a la noche anterior, menos amenaza, más control. ¿Dónde estoy?, preguntó Álvaro. En el Valle Carmesí, respondió ella. El corazón de mi gente, las guardianas. Aquí decidimos quién vive, y quién alimenta los sueños del suelo. Antes de que pudiera decir algo más, dos figuras emergieron entre los pilares de luz. Eran aún más altas que Liria. Una de ellas, de piel cobriza y ojos de fuego, tenía una presencia casi militar, sus músculos tensos brillaban con sudor y su expresión era la de una fiera contenida. Él es el humano, dijo la gigante con voz ronca. Huele a miedo y a hierro. Tesara, murmuró Liria, no lo toques. La otra figura, más joven, se acercó en silencio. Su piel era azul pálido, y sus ojos, de un verde esmeralda hipnótico, lo miraban con una mezcla de ternura y curiosidad infantil. Nunca había visto a un hombre tan pequeño, susurró, inclinándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Y tan vivo. Liria se volvió hacia ella. Bael, aléjate. No sabes lo que puede provocar. Álvaro dio un paso atrás, pero en ese instante sintió una presión suave y firme en los tobillos. Bajó la vista, una cuerda del grosor de su brazo se había enrollado alrededor de sus piernas, brillando con una luz rojiza. Intentó zafarse, pero la seda parecía viva, apretándose más con cada movimiento. No resistas, dijo Liria. Si muestras sumisión, tal vez ellas no te lastimen. Tesara soltó una risa profunda. ¿Sumisión? No parece entender su lugar. Este pequeño se atreve a respirar nuestro aire sin permiso. Basta, replicó Liria, levantando una mano. Su gesto bastó para que Tesara callara. El aire se volvió espeso, cargado de tensión. Liria se acercó al altar y colocó a Álvaro sobre él. La piedra estaba fría, tallada con símbolos que emitían un resplandor tenue. Dicen que los humanos tienen energía vital pura, una chispa que puede despertar los dones dormidos de nuestra especie, dijo Liria mientras lo observaba con seriedad. Quizás seas la respuesta a la sequía que nos consume desde hace siglos. Tesara se cruzó de brazos, mirando con desprecio. O quizás seas solo carne débil. Deberíamos comprobarlo. Se inclinó de golpe, su aliento caliente rozando el rostro de Álvaro.
Él sintió el pulso en sus venas acelerarse, no solo por miedo, sino por el magnetismo salvaje de esas criaturas. Cada una era distinta: Liria, la líder contenida; Tessara, la fiera indomable; Bael, la inocente curiosa. 3 formas de un poder que no entendía. No soy un experimento, dijo Álvaro con voz firme. El eco de sus palabras resonó entre las columnas de cristal. Bael se sobresaltó. Tessara lo miró con una sonrisa torcida. Valiente para alguien que podría morir con un solo toque. Liria lo observó con atención. Había algo en su voz, en su forma de sostener la mirada, que no encajaba con la fragilidad que esperaban de un humano. Tessara, retírate. ¿Qué? He dicho que te retires. La tensión se cortó como un filo invisible. Tessara gruñó, pero obedeció. Caminó hacia el borde del valle, cada paso temblando la tierra. Bael, en cambio, permaneció cerca, mirando a Álvaro con curiosidad. Liria se acercó, agachándose hasta quedar a su nivel. Tienes 2 caminos, humano. Puedes obedecerme y vivir. O puedes desafiarme y convertirte en parte de la piedra bajo nuestros pies. Álvaro la miró fijamente. Prefiero vivir. Pero no como esclavo. Liria no respondió. Por un momento, su rostro se suavizó, como si algo en él la hubiera sorprendido. Luego asintió lentamente. Entonces vivirás. Pero bajo mi vigilancia. Lo tomó con una sola mano y lo levantó hasta colocarlo sobre su hombro. Desde esa altura, Álvaro vio la magnitud del valle, cientos de estatuas antiguas, ríos de fuego líquido cruzando los campos, y a lo lejos, montañas que parecían palpitar como corazones gigantes. Mientras caminaban, Bael lo seguía, casi corriendo. ¿Puedo quedármelo un momento?, preguntó, sonriendo con inocencia. Quiero hablar con él. No, respondió Liria sin volverse. Solo un momento, por favor. No le haré daño. Liria se detuvo. Hubo un silencio largo. Luego, con un suspiro, le entregó al humano. Un momento, Bael. Ni uno más. Bael lo sostuvo en sus manos con delicadeza. Sus ojos verdes lo exploraron con fascinación. Eres diferente. Tu energía es cálida. No como la de nosotras. Quizás porque soy de otro mundo, respondió él. Ella sonrió. Entonces quizás debas volver antes de que las otras te reclamen. Álvaro la miró, desconfiando. ¿Por qué me ayudas? Bael bajó la voz. Porque si te quedas aquí, te convertirán en su ofrenda. Y no quiero ver eso. Sus palabras se perdieron en el viento. Liria los observaba desde la distancia, y Tessara vigilaba con una expresión de desprecio. Álvaro comprendió que, aunque respiraba aún, su destino ya se había entrelazado con el de esas gigantes. Esa noche, mientras las guardianas dormían, Bael se acercó al altar en silencio. Tocó la cuerda que lo mantenía sujeto, y ésta se deshizo con un brillo suave. Si quieres vivir, sígueme, susurró. ¿A dónde iremos?, preguntó él. Bael lo alzó con cuidado y respondió en voz baja, con una determinación que no esperaba de ella. A donde el deseo y la muerte todavía no nos alcancen. Y juntos, se adentraron en la oscuridad del bosque bioluminiscente, mientras detrás de ellos el valle carmesí quedaba dormido, sin saber que el equilibrio de todo su mundo acababa de romperse. El bosque neratiano parecía respirar a su alrededor. Los árboles, de corteza cristalina, emitían un murmullo bajo, casi humano, mientras Bael avanzaba con pasos suaves, sosteniendo a Álvaro entre sus manos como si fuera un secreto. La luz que desprendían las hojas formaba un resplandor azul que iluminaba su piel gigantesca. A cada paso, el aire se llenaba de un aroma dulce, parecido al néctar, pero con algo más denso, más profundo, como si aquel planeta estuviera vivo en todos sus sentidos. Bael se movía con rapidez, aunque sus movimientos eran tan fluidos que el sonido de su andar se confundía con el susurro del viento. Álvaro miraba hacia arriba, hacia la inmensidad de su rostro. Cada respiración de ella era un rugido contenido. La expresión de la gigante era tensa, vigilante. Sabía que Liria o Tessara podrían rastrearlos en cualquier momento. Después de un tiempo que pareció eterno, llegaron a un acantilado cubierto por hiedras luminosas. Bael apartó las lianas con su brazo y reveló una abertura inmensa, una grieta profunda en la roca que respiraba un aire tibio y húmedo. Entraron. El interior de la cueva estaba cubierto por cristales azules que pulsaban débilmente, iluminando la oscuridad con un brillo tenue. Pequeñas criaturas voladoras, semejantes a luciérnagas líquidas, se movían alrededor de ellos formando espirales. El silencio era absoluto,
roto solo por el goteo rítmico del agua en las profundidades. Bael se sentó, apoyando su espalda contra la pared de piedra. Dejó a Álvaro sobre una superficie lisa, cerca de una fuente natural que emanaba vapor. Aquí estaremos a salvo por un tiempo, dijo ella con voz baja, casi un suspiro. Álvaro se acercó al agua y mojó su rostro. Sentía el cuerpo agotado y el alma saturada de miedo y confusión. Levantó la mirada hacia ella. ¿Por qué me ayudas? Pude ver cómo las otras te obedecían. Podrías entregarme y ser recompensada. Bael bajó la cabeza, sus ojos verdes brillando con una luz triste. Porque no soy como ellas. Liria y Tesara creen que lo que hacemos es sagrado, que absorber la energía de otras criaturas es parte del equilibrio. Pero yo, siempre he sentido que es una condena. Álvaro la observó en silencio. Había algo profundamente humano en esa voz. ¿Qué me pasará si me encuentran? Preguntó con cautela. Si Liria te reclama, será su vínculo, respondió Bael sin mirarlo. Su cuerpo tomará tu energía vital. Puede durar horas, o días. Y cuando termine, quedarás vacío. Un escalofrío recorrió la espalda de Álvaro. Entonces escapar no es solo sobrevivir, dijo, es desafiar todo lo que ustedes creen. Bael asintió lentamente. Sí, pero hay algo más. Se inclinó hacia él, su rostro enorme reflejando la luz azul del agua. Desde que te vi, sentí algo que no debería sentir. Una conexión que va más allá de la energía vital. Tu presencia, me despierta. Álvaro tragó saliva. La cercanía de su voz, el calor que emanaba de su cuerpo y el brillo que temblaba en sus ojos lo envolvieron. Bael, no sé qué soy para ti. Pero sé que no puedo hacerlo solo. Ella extendió su mano. Sus dedos eran tan grandes que bastaba uno para cubrirle el torso, pero su tacto fue sorprendentemente delicado. No estás solo, susurró. Durante un largo rato permanecieron así, observándose sin palabras. Afuera, los truenos del cielo neratiano rugían a lo lejos, como si el planeta entero los buscara. Finalmente, Bael habló de nuevo. Las guardianas creen que el hambre de nuestras almas puede calmarse tomando la energía de los hombres. Pero tú traes algo diferente. Es como si tu fuego no se apagara, sino que creciera. Álvaro sonrió débilmente. Los humanos no somos tan frágiles como parecemos. La gigante inclinó la cabeza, intrigada. No es debilidad lo que temo de ti, Álvaro. Es lo que podrías despertar aquí. Si te quedas mucho tiempo, este mundo podría empezar a cambiar contigo. Sus palabras resonaron en la cueva, pesadas, proféticas. La mirada de Bael se desvió hacia el techo cristalino, donde las luces danzaban. Cuando era niña, mi madre contaba una historia. Decía que un día caería del cielo un ser pequeño, brillante y mortal, que haría que las guardianas sintieran amor verdadero. Y que cuando eso ocurriera, nuestra hambre desaparecería, o nos consumiría por completo. El silencio cayó entre ellos. Álvaro no supo qué decir. El destino, las profecías, las razas antiguas, nada de eso tenía sentido para él, un simple ingeniero humano. Pero había algo en la voz de Bael, una sinceridad que no podía ignorar. La gigante lo miró con una expresión mezcla de miedo y deseo. No deberías estar aquí, dijo finalmente. Pero si voy a ayudarte, necesito entenderte. Álvaro respiró hondo. ¿Qué quieres saber? Quiero saber por qué sigues mirándome sin miedo. Él la observó. Era cierto, a pesar de su tamaño, de su poder, de la posibilidad de morir en sus manos, no podía temerle. Había algo profundamente hermoso y triste en ella, una vulnerabilidad escondida tras la fuerza. Porque veo a alguien que intenta ser libre, igual que yo, respondió. Bael parpadeó lentamente, y una lágrima enorme resbaló por su mejilla. Cayó al suelo como una gota de cristal que se fragmentó en luz. Entonces somos iguales, susurró. La temperatura del aire subió. La respiración de ambos se mezcló. Bael se inclinó, tan cerca que el calor de su piel lo envolvió por completo. Sus labios, del tamaño de su rostro, rozaron su mejilla con un gesto tembloroso, casi reverente. «Puedo ayudarte a escapar», murmuró ella. «Pero si lo hago, me convertiré en enemiga de mi especie». «Entonces no lo hagas», dijo él en voz baja. «Ya es demasiado tarde». Sus ojos se encontraron. En ese instante, el planeta pareció detener su latido. Los cristales de la cueva se iluminaron con un resplandor blanco, como si el universo mismo los observase. Bael cerró los ojos y respiró hondo. «Tu fuego, lo siento dentro de mí. No entiendo cómo,
pero me hace sentir viva. Álvaro levantó su mano y la apoyó sobre su piel, justo sobre el pulso que latía bajo su cuello. Entonces deja que te recuerde qué significa vivir. El silencio que siguió fue absoluto. No había miedo, ni hambre, ni órdenes de guardianas antiguas. Solo dos seres perdidos en un mundo demasiado vasto para ellos, unidos por un impulso tan viejo como la vida misma. Fuera de la cueva, entre las sombras del bosque, un rugido estremeció el aire. Tessara y Liria habían encontrado su rastro. Pero dentro, bajo la luz azul y el rumor del agua, Bael y Álvaro ya habían sellado algo más poderoso que cualquier pacto de los cielos, el comienzo de una unión que ni el fuego ni la muerte podrían romper. El amanecer llegó teñido de rojo. Desde el fondo de la cueva, Álvaro observaba cómo las sombras se alargaban entre los árboles gigantes que cubrían el horizonte. El aire olía a tormenta, y cada hoja vibraba con un pulso eléctrico, como si el planeta presintiera el peligro que se acercaba. Bael, de pie junto a la entrada, permanecía en silencio. Su cuerpo gigante era apenas una silueta recortada contra la luz azul del bosque. «Nos encontraron, ¿verdad?», preguntó Álvaro con voz tensa. Bael asintió sin volverse. Sus ojos se estrecharon, fijos en el horizonte donde una columna de humo ascendía lentamente. Liria no deja cabos sueltos. Si ha enviado a Tessara, vendrán rápido. No tenemos mucho tiempo. El suelo vibró con un rugido lejano. Un sonido grave, más profundo que cualquier trueno. Las rocas temblaron, y los cristales de la cueva emitieron un zumbido que lastimaba los oídos. Bael tomó aire, girando hacia él con expresión decidida. Debemos movernos ahora. Sin esperar respuesta, se inclinó y lo levantó con delicadeza. Álvaro se aferró a la tela de su vestimenta, sintiendo su piel cálida bajo los dedos. ¿A dónde iremos? A la Torre de las Lunas. Es el único lugar donde las guardianas no pueden usar su energía ancestral. Allí podré protegerte. La cueva entera se estremeció. Afuera, una ráfaga de viento arrasó con las copas de los árboles. Un rugido retumbó tan cerca que Álvaro sintió que le temblaban los huesos. Bael lo sujetó contra su pecho y salió corriendo. Nunca había imaginado que algo tan grande pudiera moverse con tanta velocidad. Sus pasos eran truenos, y cada zancada cubría decenas de metros. El aire frío golpeaba el rostro de Álvaro, mientras el paisaje pasaba como un torbellino de luces y colores. Detrás de ellos, una voz resonó entre las montañas. «Bael, entrégalo. No entiendes lo que haces». Era Tessara. Su voz era un rugido de furia y desesperación. Las aves luminosas huyeron del cielo. Los ríos vibraron como si respondieran al llamado de la gigante. Bael no se detuvo. «Agarra con fuerza», dijo, «no mires atrás». Pero Álvaro no pudo evitarlo. Giró apenas la cabeza y la vio. Tessara emergía entre los árboles como una sombra roja, su piel brillando con la luz del fuego, los ojos ardiendo con rabia. En su mano empuñaba una lanza de energía que crepitaba con rayos purpúreos. «No escaparás, traidora», gritó. Bael saltó sobre un barranco, aterrizando con tal fuerza que el suelo se resquebrajó. El viento sopló con violencia, levantando polvo y fragmentos de roca. Álvaro sintió que el aire le quemaba los pulmones. La tensión entre ambas era palpable, casi física. A lo lejos, otra figura apareció entre las nubes. Liria, la líder. Su presencia era distinta, no furia, sino autoridad. Su mirada era la de alguien que ya había decidido el destino de todos. «Bael, suéltalo», ordenó, su voz calmada y devastadora a la vez. «No destruyas lo que queda de nuestro equilibrio». Bael apretó los dientes. «Nuestro equilibrio está podrido. Tú misma lo sabes. Lo que hacemos no es vida, es una condena». Liria avanzó, y el aire a su alrededor se distorsionó. Álvaro sintió la presión de una energía invisible que lo hacía temblar. Era como estar ante un huracán contenido dentro de un cuerpo humano. «Ese humano no puede quedarse», dijo Liria. «Su fuego está corrompiendo este mundo. Mírate, Bael. Ya no piensas como una guardiana. Estás cambiando». Bael la miró con rabia y miedo a la vez. «Sí, estoy cambiando. Y no me avergüenzo». Tessara dio un paso adelante, blandiendo su lanza. «Si no lo entregas, te obligaremos». El silencio que siguió fue insoportable. Incluso el bosque parecía contener la respiración. Bael respiró profundamente y bajó a Álvaro al suelo. «Quédate detrás de mí», le dijo sin apartar la vista de sus hermanas. El aire estalló en un rugido.
Tessara se abalanzó con una velocidad imposible. Bael interceptó el golpe con su antebrazo, y el choque generó una onda expansiva que arrancó árboles enteros. Álvaro rodó por el suelo, cubriéndose la cabeza. «Bael», gritó, intentando alcanzar el dispositivo de energía que aún guardaba en su cinturón. Era pequeño, apenas del tamaño de su mano, pero su núcleo aún conservaba algo de carga. Las dos gigantes se enfrentaban como titanes. Cada golpe era un trueno, cada paso un terremoto. El suelo se abría bajo ellas. Bael se defendía con ferocidad, pero Tessara era más fuerte, más rápida. Liria observaba desde la distancia, como una sombra de autoridad divina. Álvaro se puso de pie tambaleándose. Si no hacía algo, Bael no sobreviviría. Sacó el dispositivo, lo configuró manualmente y presionó el centro. Una descarga de luz azul se extendió a su alrededor, formando un campo protector. El destello fue tan intenso que cegó a las gigantes por un instante. Tessara tropezó, llevándose una mano a los ojos. Bael aprovechó el momento, golpeando con el puño cerrado. El impacto resonó como una explosión, lanzando a Tessara contra una montaña cercana. Liria, furiosa, levantó su brazo. Desde su palma, una esfera de energía comenzó a girar. ¡Basta! El aire se volvió insoportablemente pesado. Álvaro apenas podía respirar. La esfera crecía, devorando la luz, condensando el poder de siglos. Bael dio un paso adelante, interponiéndose entre Liria y el humano. Si lo atacas, tendrás que matarme también. Liria la miró fijamente, con tristeza. Entonces así será. Álvaro, viendo lo inevitable, corrió hacia Bael y colocó el dispositivo en su pecho. Confía en mí, le dijo. Ella lo miró, desconcertada. ¿Qué haces? Usando lo que me queda. Activó el canal de transferencia. Un torrente de energía azul se liberó, cruzando de él a ella en un solo instante. Bael sintió el impacto como fuego líquido recorriendo su cuerpo. Su piel se iluminó, sus venas ardieron con una luz viva. Liria retrocedió, sorprendida. ¿Qué estás haciendo, humano? Álvaro cayó de rodillas, exhalando con dificultad. Equilibrando las cosas. Bael abrió los ojos. Donde antes había duda, ahora había poder. Su cuerpo emitía una luz dorada, y su voz, al resonar, parecía una canción antigua. No me quitarás lo que el destino me dio. Liria lanzó su ataque, pero Bael lo detuvo con una sola mano. La energía estalló alrededor, devorando el bosque en un torbellino de luces. Tessara, aún herida, observó con asombro. Bael giró sobre sí misma y liberó un rugido que estremeció los cielos. La esfera de Liria se disolvió. El suelo tembló una última vez y todo quedó en silencio. Cuando el polvo se disipó, Liria estaba de rodillas. Tessara se arrastraba entre los restos del bosque. Bael se inclinó y tomó a Álvaro entre sus manos. No debiste hacerlo, dijo con voz temblorosa. Él sonrió débilmente. Te lo dije, no soy una presa. Bael apretó los labios. Había fuego en sus ojos, pero también algo nuevo. Amor. A lo lejos, el sol doble comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de dorado y violeta. Las guardianas habían sido derrotadas, pero el precio de aquella victoria apenas comenzaba a revelarse. Bael miró el horizonte y susurró con voz grave. Ahora saben lo que eres. No se detendrán. Vendrán todas. Álvaro, débil pero consciente, la miró a los ojos. Entonces las esperaremos juntos. Y mientras el viento barría las cenizas del bosque caído, la primera guerra entre el deseo y la libertad acababa de comenzar. La tormenta se había alejado, pero el aire seguía cargado de tensión. El cielo de Neratia mostraba un tono ámbar, y los dos soles se ocultaban lentamente tras las montañas de cristal. Bael caminaba con pasos lentos, su respiración pesada, mientras sostenía a Álvaro entre sus manos. Ambos estaban cubiertos de polvo, ceniza y sudor. Habían sobrevivido, pero no estaban a salvo. No podemos quedarnos aquí, dijo Bael en voz baja, mirando hacia el horizonte. Cuando el Consejo de Guardianas sepa lo que hicimos, enviarán a todas las órdenes. Álvaro asintió, aunque su cuerpo temblaba. La transferencia de energía lo había dejado débil. Su piel ardía, y su mente oscilaba entre lucidez y delirio. Dijiste, que en la Torre de las Lunas estaríamos seguros. Lo estaremos, respondió ella. Pero el viaje es largo, y las montañas de Esmeral están llenas de bestias. El paisaje que los rodeaba era devastador. Árboles calcinados, ríos que hervían con residuos de energía,
y el silencio inquietante de un planeta que acababa de presenciar algo que no comprendía. Cuando el sol doble se hundió completamente, Bael encontró refugio en una grieta natural entre las rocas. Allí, bajo un techo de piedra y líquenes luminosos, depositó a Álvaro sobre un lecho de hojas plateadas. Luego se arrodilló frente a él, observando sus heridas. Tu cuerpo no está hecho para soportar tanta transferencia. Ni el tuyo para recibirla, replicó él, con una débil sonrisa. Pero aquí estamos. Bael lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. Las luces reflejaban su rostro, y por un instante, Álvaro se olvidó del peligro. Aquella criatura, tan imponente, irradiaba una calidez que desafiaba toda lógica. Nunca entendí el significado de la palabra protección, dijo Bael en un susurro. En mi especie, solo conocemos el dominio. Pero tú, diste tu fuerza sin esperar nada. Quizás eso es lo que nos hace humanos, respondió él. Ella inclinó la cabeza, curiosa. ¿Humanos? ¿Así llaman a los que dan todo por amor? La pregunta lo dejó en silencio. Bael lo observaba con una intensidad que lo desarmaba. Su respiración era lenta, profunda, casi como si cada inhalación la acercara más a él. Tu fuego, aún vive dentro de mí, murmuró. Lo siento arder, aquí, colocó su mano sobre el pecho, justo donde el resplandor dorado seguía palpitando bajo su piel. No solo me dio poder, Álvaro. Me dio deseo, esperanza. Me dio algo que no sabía que existía. Él alzó la mano y la apoyó sobre su piel. El calor que sintió fue casi insoportable, como si tocara un sol vivo. No estás sola, dijo. Bael lo miró en silencio, y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. El sonido del viento quedó atrás, el planeta enmudeció. Solo existían ellos dos, un humano y una gigante, compartiendo el mismo pulso. Entonces, sin decir palabra, Bael se inclinó. Su respiración lo envolvió, y su mirada descendió hasta su rostro. Su beso no fue una caricia, fue una promesa. Un contacto breve, pero cargado de una intensidad que hizo vibrar las paredes de la cueva. Álvaro sintió el mundo desvanecerse. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Bael bajó la cabeza, avergonzada. No debía hacerlo. Sí debiste, dijo él con voz firme. Porque no hay vuelta atrás. El silencio volvió, pero ya no era un silencio frío. Era uno cargado de significado, de una tensión que crecía en el aire. Bael lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo con una mezcla de fuerza y dulzura. Eres tan pequeño, y aún así, siento que llenas todo mi ser. Fuera de la cueva, una ráfaga de viento trajo consigo un rugido distante. Bael se incorporó de golpe. Sus ojos brillaron con un tono ámbar. Nos encontraron. Álvaro intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. No puedes luchar otra vez, dijo ella. No pienso quedarme atrás, replicó. Bael se giró, mirando hacia la entrada. A lo lejos, en la oscuridad, se veían luces flotantes acercándose. No eran antorchas ni fuego, sino orbes de energía, señales de las guardianas. Cada una de ellas contenía el poder de una guerrera ancestral. Vendrán por mí, dijo Bael con voz resignada. No por ti. Si me entrego, quizás te dejen vivir. Álvaro negó con la cabeza. Si te entregas, ellas ganan. Si te pierdo, no tiene sentido haber venido tan lejos. Bael lo miró con incredulidad. ¿Por qué harías eso por mí? Porque eres lo más real que he conocido. Sus palabras la desarmaron. Por primera vez, la gigante bajó la mirada, sin saber qué responder. El sonido de los orbes se hacía más fuerte, un zumbido que hacía vibrar el suelo. Bael respiró hondo. Entonces lucharemos. Pero prométeme algo, humano. Si caigo, corre. No pienso prometer eso. El brillo dorado volvió a recorrer el cuerpo de la gigante. La cueva entera tembló. Las paredes comenzaron a brillar con el mismo resplandor que surgía de su piel. Álvaro se levantó como pudo, activando los restos del comunicador que aún llevaba en la muñeca. Una chispa de energía azul respondió. Puedo amplificar tu campo. Juntos podemos repelerlas. Juntos, repitió Bael, con una sonrisa que mezclaba furia y amor. El primer impacto llegó como un trueno. Una lanza de energía atravesó la entrada de la cueva. Bael la desvió con su brazo desnudo, y el metal fundido se dispersó en 1000 gotas incandescentes. Dos siluetas gigantes aparecieron en la entrada, Liria y Tesara, heridas pero decididas. No habrá piedad esta vez, dijo Liria, su voz retumbando en las paredes.
Ni la necesito, respondió Bael, erguida, con el fuego ardiendo bajo su piel. El aire estalló. Energías antiguas chocaron, rocas se derritieron, la tierra rugió. Álvaro se aferró a su dispositivo, canalizando cada resto de energía que quedaba. El campo protector se expandió alrededor de ambos, fundiendo su luz con la de Bael. El poder de los dos se entrelazó, convirtiéndose en una llamarada blanca que atravesó el cielo nocturno. Durante unos segundos, todo Neratia pareció iluminarse con su unión. Cuando la luz se disipó, las guardianas habían desaparecido. Solo el eco de su retirada quedó flotando en el aire. Bael cayó de rodillas, exhausta, y Álvaro corrió hacia ella. Lo logramos, dijo entre jadeos. Ella sonrió débilmente, tocando su rostro con un dedo tembloroso. No. Lo logramos, por ahora. El viento soplaba suavemente, arrastrando el polvo brillante de lo que había sido una batalla divina. Bael levantó la vista al cielo, donde las dos lunas gemelas se reflejaban en sus ojos. Cada vez que uso tu energía, siento que me acerco más a ti, pero también me alejo de lo que era. Álvaro la miró con ternura. Quizás eso no sea perderte. Quizás sea encontrarte. Ella guardó silencio. Luego, lentamente, lo tomó entre sus manos, lo acercó a su pecho y apoyó la frente contra la suya. Entonces que el universo me encuentre contigo, susurró. Afuera, en el horizonte, un nuevo resplandor comenzó a elevarse. No era fuego ni tormenta. Era el despertar de algo más grande que los dos, el principio de una guerra que decidiría el destino de todo Neratia. Y en el centro de esa guerra, el fuego de un humano y el corazón de una gigante latían al mismo ritmo. El amanecer llegó con una calma engañosa. El aire, denso y dorado, parecía inmóvil sobre el valle devastado. Bael y Álvaro habían pasado la noche refugiados entre las ruinas de un antiguo santuario neratiano, un lugar donde las guardianas juraban proteger la vida, antes de que la guerra las corrompiera. El suelo estaba cubierto de símbolos tallados en piedra, que brillaban débilmente bajo el primer rayo de luz. Bael se encontraba de pie frente al altar, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre la superficie fría. La energía que la rodeaba era distinta a la del día anterior, más contenida, más humana. Álvaro, sentado sobre una losa caída, observaba en silencio. Había algo en ella que lo conmovía profundamente. A pesar de su tamaño, de su poder descomunal, en aquel momento la veía vulnerable, casi frágil. No he dormido, dijo ella, sin abrir los ojos. Cada vez que cierro la mente, escucho sus voces. Las guardianas no descansan. Están unidas por la memoria de las que murieron antes, y ahora todas saben quién soy, y qué has hecho. Entonces no tenemos elección, respondió él. Debemos seguir hasta la Torre de las Lunas. Bael abrió los ojos. El resplandor dorado que antes ardía con violencia ahora era apenas una chispa. La torre es más que un refugio, Álvaro. Es el lugar donde comenzó todo. Donde las primeras guardianas hicieron su juramento. Si llegamos ahí, podríamos romperlo. Álvaro se levantó y caminó hacia ella. ¿Romperlo? ¿Quieres decir que puedes liberar a tu especie de esa maldición? Bael lo miró fijamente, con una mezcla de esperanza y miedo. Eso espero. Pero para hacerlo, necesitaré tu fuego otra vez. Tu energía no solo me dio fuerza, me cambió. Ahora puedo sentir cosas que antes estaban prohibidas. Amor, deseo, ternura. Si canalizo todo eso en el altar de la torre, podríamos purificar el lazo que nos esclaviza. ¿Y qué pasa contigo si lo haces? Preguntó él. Bael bajó la vista. No lo sé. Tal vez deje de existir. Tal vez me consuma. El silencio se apoderó del santuario. El sonido lejano del viento atravesando las columnas rotas era lo único que se escuchaba. Álvaro se acercó más, sin apartar la mirada de ella. No pienso permitirlo. No te traje a este punto para verte morir. Bael sonrió con tristeza. No siempre podemos elegir, humano. A veces solo podemos decidir cómo queremos ser recordados. De pronto, un rugido quebró la quietud. Un trueno seco, cercano. Las piedras temblaron. Álvaro levantó la vista, una sombra gigantesca se movía entre los árboles. No era una guardiana. Era algo peor. ¿Qué es eso? Preguntó, retrocediendo. El eco de la sangre, respondió Bael, su voz firme pero cargada de temor. El castigo de quienes rompen el juramento. Del bosque emergió una criatura monstruosa, formada por fragmentos de piedra, metal y carne viva. Tenía el rostro de varias guardianas entrelazadas en una sola máscara.
Sus ojos, vacíos, brillaban con una luz carmesí. Su cuerpo, una amalgama de energía antigua, avanzaba destruyendo todo a su paso. Bael dio un paso adelante. Debí saber que vendría. No dejarán que escape sin pagar el precio. Álvaro activó el pequeño núcleo de energía que aún conservaba. Entonces lo enfrentaremos juntos, como antes. Bael lo miró con ternura. Tu valentía me asombra, pero esto es diferente. Si caigo, te destruirá a ti también. No me importa, replicó él. Ya decidí quedarme a tu lado, pase lo que pase. Bael cerró los ojos un instante. Luego se arrodilló frente a él, acercando su rostro hasta que su aliento lo envolvió. Entonces compartiremos algo más que fuego. Con un movimiento preciso, se hizo un corte en la palma. De su herida brotó una sangre dorada que brillaba como metal líquido. Extendió su mano hacia él. Toma mi sangre, Álvaro. Si la aceptas, nuestros destinos quedarán unidos. Lo que te hiera a ti, me herirá a mí. Lo que me salve, te salvará a ti. Álvaro dudó solo un segundo. Luego tomó su mano. El líquido cálido lo cubrió, penetrando su piel. Sintió un ardor que lo hizo gritar, pero no apartó la mirada. En sus venas, la energía de Bael comenzó a fluir. El suelo se iluminó bajo ellos. Los símbolos del santuario despertaron. Ahora somos uno, dijo Bael con voz temblorosa. No hay vuelta atrás. El eco de la sangre rugió, lanzando una llamarada de energía carmesí. Bael se levantó, interponiéndose. Sus ojos ardían con una luz nueva, mezcla del dorado humano y el rojo neratiano. Con un grito, lanzó un rayo de pura energía desde su pecho, chocando contra la criatura. El impacto fue brutal. La tierra se abrió, el aire ardió, y los cielos se rasgaron con un resplandor blanco. Álvaro cayó de rodillas, tratando de mantener el equilibrio. La energía que compartían lo quemaba por dentro, pero también le daba una fuerza inhumana. Corrió hacia Bael, que resistía el embate. Tomó un trozo de metal de los escombros de la nave destruida, guiado por un impulso inexplicable, lo lanzó hacia el corazón del monstruo. El fragmento se incrustó en el pecho de la criatura, y por un instante, el mundo se detuvo. Bael aprovechó el momento. Reunió toda su energía y la descargó en un solo golpe. El rugido del monstruo se transformó en un grito ahogado, y su cuerpo se desintegró en polvo de luz. Cuando todo terminó, el silencio volvió. El cielo estaba teñido de dorado, y el santuario había quedado reducido a ruinas. Bael cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su piel aún brillaba, pero con un resplandor débil, casi apagado. Álvaro corrió hacia ella. Bael, no cierres los ojos, dijo, tomándola de la mano. Ella sonrió, débil, pero con serenidad. Tu fuego, me mantuvo viva. El viento sopló, arrastrando los restos del polvo luminoso del enemigo vencido. Ahora debemos seguir, dijo Bael, esforzándose por levantarse. El juramento está roto, pero no la guerra. Las guardianas sabrán que sobreviví. Entonces iremos a la torre, respondió él. Terminaremos lo que empezamos. Bael lo miró con orgullo. Nunca imaginé que un ser tan pequeño pudiera cambiar el destino de un mundo entero. No soy pequeño, respondió Álvaro, sonriendo apenas. Solo tenía que encontrar a alguien que me hiciera grande. Bael se inclinó y lo alzó entre sus manos. Entonces quédate a mi lado, humano. Si la guerra viene, que nos encuentre juntos. Mientras caminaban hacia el norte, el cielo comenzó a oscurecerse. En las alturas, las lunas gemelas brillaban intensamente, como si observaran en silencio el nacimiento de una nueva era. El juramento había sido sellado en sangre. Y el universo, por primera vez en siglos, empezaba a temblar ante el poder de un vínculo nacido no del miedo, sino del amor. La noche cayó lentamente sobre Neratia, pero no trajo oscuridad. El cielo, surcado por dos lunas gemelas, se había vuelto un océano de luz líquida. Cada piedra, cada hoja y cada respiración parecían contener un brillo dorado. Bael y Álvaro avanzaban por el valle silencioso, dejando atrás el santuario donde habían sellado su juramento. Ahora compartían no solo un destino, sino también la misma energía, el mismo pulso. El viaje hacia la Torre de las Lunas era largo y peligroso. El terreno se transformaba a cada paso, praderas que respiraban, montañas que cantaban con el viento, ríos que fluían con sangre de luz. Todo parecía estar vivo y consciente de su presencia. Álvaro sentía esa vida vibrar en su pecho. Desde que había tomado la sangre de Bael, su cuerpo había cambiado.
Sus sentidos se habían agudizado, podía escuchar los susurros del aire, percibir la energía que se movía bajo la tierra y, a veces, escuchar los pensamientos de ella como un eco lejano dentro de su mente. «¿Puedo oírte? ¿Lo sabías?», dijo él, rompiendo el silencio. Bael sonrió, sin dejar de caminar. «Lo sé. Nuestra unión no es solo física. Has tocado la raíz de mi especie. Ahora sientes lo que sentimos. Y tú también», añadió él. «Puedes sentir mi miedo. Y tu deseo», respondió ella, sin mirarlo. El silencio volvió, más denso, más cargado. Álvaro bajó la vista. Desde que la conoció, había sentido cosas imposibles: respeto, miedo, fascinación, y un amor que no sabía cómo describir. No era un amor humano, ni tampoco una atracción animal. Era algo más profundo, una conexión que lo hacía sentir parte de algo inmenso. Cuando el sol doble comenzó a alzarse en el horizonte, llegaron a un claro. Allí, en el centro, se alzaban las ruinas de una torre gigantesca, tan alta que su cima desaparecía en las nubes. Estaba hecha de un material translúcido, como si fuera un fragmento congelado del cielo mismo. La Torre de las Lunas. Bael se detuvo, observándola con reverencia. Aquí comenzó todo. Su voz era un susurro casi religioso. Las primeras guardianas hicieron su juramento en este lugar. Aquí prometimos proteger la vida, pero el juramento fue corrompido. Se convirtió en hambre, en poder, en deseo de dominio. Álvaro se acercó lentamente, tocando una de las columnas derruidas. Sintió un escalofrío recorrer su brazo. La piedra vibraba, como si lo reconociera. «Está viva», dijo sorprendido. «Todo en Neratia lo está», respondió Bael. «Incluso aquello que olvidó que alguna vez respiró». Ella se arrodilló frente al altar principal, un monolito cubierto de inscripciones antiguas. «Si logro reactivar el núcleo de la torre, el lazo entre las guardianas se romperá. Pero el precio será alto». Álvaro frunció el ceño. «¿Qué precio?». Bael lo miró. Sus ojos brillaban con tristeza. «El juramento de sangre nos une. Si canalizo mi poder aquí, mi energía y la tuya se fundirán con la torre. Eso salvaría a Neratia, pero nos destruiría a los dos». Álvaro se acercó hasta quedar frente a ella. «Entonces busquemos otra forma». «No hay otra». «Siempre la hay», dijo, con firmeza. «Y si no la hay, la crearemos». Bael lo miró con una mezcla de ternura y desesperación. «Eres tan terco como hermoso», susurró. Él sonrió apenas. «Y tú eres demasiado valiente para morir por culpa de un juramento». Ella inclinó la cabeza, y por primera vez desde que lo conocía, bajó la guardia por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas doradas. «No entiendes lo que esto significa para mí. He visto mundos caer, generaciones enteras de guardianas esclavizadas por su propia fe. He visto a mis hermanas devorarse entre sí para sobrevivir. Si no lo detengo, todo volverá a repetirse». Álvaro tomó su rostro entre las manos, tocando su piel cálida, sintiendo su corazón latir bajo la superficie. «Entonces lo detendremos juntos. Si mi fuego te cambió, si realmente somos uno, quizá esa sea la clave. No necesitas morir. Solo necesitas creer». Bael lo miró con los ojos muy abiertos. En ellos se reflejaban los dos soles y el brillo del altar. Durante un largo instante, ninguno habló. Luego, ella tomó aire profundamente. «Está bien», dijo al fin. «Intentémoslo a tu manera. Pero si falla, prométeme que correrás». «Sabes que no lo haré». Bael sonrió, resignada, y extendió su mano. «Entonces, que el universo sea testigo». Ambos colocaron sus palmas sobre la superficie del altar. Un temblor recorrió la tierra. La torre comenzó a vibrar, despertando tras siglos de silencio. Desde las grietas del suelo emergieron haces de luz que ascendieron hasta el cielo, cruzando las nubes. El aire se volvió pesado. La energía de Bael y Álvaro se fusionó en una danza de fuego dorado y azul. La piel de ella comenzó a brillar intensamente, mientras la de él parecía absorber cada partícula de esa luz. Una voz resonó en la mente de ambos, una voz antigua, femenina, poderosa. ¿Quién osa alterar el juramento primordial? Bael respondió con voz firme. «Soy Bael, hija de Neratia. Rompo mis cadenas. Devuelvo a mi especie el don de la libertad». «¿Y tú, pequeño fuego?», preguntó la voz dirigiéndose a Álvaro. «¿Qué ofreces a cambio?». Él apretó los dientes, sintiendo el calor consumirlo. «Mi vida, si es necesario. Pero nunca sin la suya». La torre emitió un rugido.
El cielo se abrió. Un torrente de energía descendió sobre ellos, fundiendo luz y materia en un solo resplandor. El suelo se quebró, las piedras flotaron, el aire ardió. Bael gritó, y Álvaro la sostuvo con todas sus fuerzas. La conexión entre ellos ardía como un sol. En ese instante, ambos comprendieron que ya no eran dos seres separados. Su fuego y su alma se habían vuelto uno solo. El rugido del universo se extinguió de golpe. El silencio volvió. Las luces se desvanecieron lentamente. Álvaro abrió los ojos. Bael estaba arrodillada frente a él, exhausta, pero viva. El altar ya no brillaba. El juramento había sido roto. En la distancia, las montañas se estremecieron. Miles de voces femeninas gritaron al unísono, no de dolor, sino de libertad. Las guardianas habían despertado de su esclavitud. Bael levantó la vista. Lágrimas doradas corrían por su rostro. Lo logramos, susurró. Álvaro se acercó y la abrazó. Juntos. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y pétalos luminosos. El planeta entero parecía respirar con alivio. La guerra había terminado, pero algo nuevo estaba naciendo. Bael lo miró a los ojos. Neratia te recordará como el fuego que devolvió la vida. Él sonrió, cansado pero en paz. Y yo te recordaré como la gigante que me enseñó lo que realmente significa vivir. Ambos se quedaron allí, abrazados bajo las lunas gemelas, mientras el amanecer de un nuevo mundo nacía ante ellos. Pero, en lo más alto del cielo, una grieta oscura se abrió silenciosamente, como si el universo, incapaz de aceptar aquella unión, estuviera comenzando a despertar su propio juicio. El amanecer sobre Neratia fue diferente a todos los anteriores. Por primera vez en milenios, el aire no vibraba con el peso de un juramento antiguo ni con la sombra de la guerra. Las dos lunas descendían lentamente sobre el horizonte, y los rayos gemelos de los soles bañaban el mundo en tonos dorados y rosados. El viento olía a vida nueva. Bael y Álvaro se encontraban en lo alto de la Torre de las Lunas, observando el despertar del planeta. La superficie, antes marcada por campos de batalla, ahora brillaba con un resplandor cálido. Los ríos de fuego se habían enfriado y convertidos en arroyos de cristal líquido. En los cielos, criaturas luminosas volaban libres, como si saludaran el nacimiento de una nueva era. Bael permanecía en silencio, de pie junto a él. Sus ojos verdes, aún humedecidos por lágrimas, reflejaban la luz del amanecer. Ya no había furia en su mirada, ni rastro del poder descontrolado que la había definido. Había serenidad. Había amor. El juramento se rompió, dijo finalmente, su voz suave, casi reverente. Las guardianas son libres. Ya no hay hambre, ni cadenas, ni órdenes antiguas. Cada una decidirá por sí misma. Neratia volverá a florecer. Álvaro se acercó y tomó su mano, sorprendido por lo cálida que era, por cómo ese contacto aún lo estremecía. Lo hicimos, Bael. Contra todo. Ella lo miró, sonriendo con ternura. No. Lo hicimos juntos. El fuego que trajiste cambió algo más que el destino. Me cambió a mí. Él la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Antes de ti, no conocía lo que era sentir. Creía que mi poder era lo único que me definía. Pero tú, hizo una pausa, buscando las palabras, tú me mostraste que hay fuerza en la compasión, belleza en la debilidad, y propósito en el amor. Álvaro sonrió, aunque en sus ojos brillaba una sombra de tristeza. Entonces quizás ya no me necesites. Bael se agachó hasta quedar a su altura. Su rostro, gigantesco y sereno, se iluminó con la luz del amanecer. Te equivocas. No te necesito para vivir, Álvaro. Pero te elijo para compartir mi vida. Eso es lo que hace libre a un corazón. Él levantó la mano y la apoyó sobre su mejilla. Entonces no te dejaré. No pienso volver a la tierra. Bael guardó silencio unos segundos. Luego asintió lentamente. Sabía que dirías eso. Y no quiero que lo hagas. Este mundo ahora también es tuyo. A lo lejos, entre los valles y montañas, se divisaban otras figuras colosales. Las antiguas guardianas caminaban de nuevo, pero no con armas ni armaduras, sino con rostros tranquilos, como recién despertados de un sueño largo y doloroso. Algunas alzaban las manos al cielo, otras se arrodillaban junto a los ríos, llorando lágrimas que se transformaban en flores luminosas. Míralas, dijo Bael con orgullo. Eran mis hermanas, mis enemigas. Y ahora volverán a construir lo que destruyeron. Álvaro las observó maravillado. Lo que comenzó como una guerra terminó con esperanza.
Quizás así debía ser. Bael sonrió. Quizás. Pero nada de esto habría ocurrido sin ti. El viento sopló fuerte, trayendo consigo un rumor lejano. Las criaturas del cielo se reunían sobre la torre, trazando círculos de luz. Era como si todo el planeta celebrara. Bael extendió la mano hacia el cielo y las criaturas descendieron, posándose en sus dedos como pájaros translúcidos. Una de ellas se acercó a Álvaro, posándose en su hombro. Su cuerpo diminuto irradiaba calor. Te reconocen, dijo Bael, con un brillo en los ojos. Ellas sienten que tu fuego ahora forma parte del alma de Neratia. Él sonrió, mirando al pequeño ser que se acurrucaba contra su cuello. Entonces nunca estaré solo. Bael lo observó con ternura. No mientras mi corazón siga latiendo. El cielo se despejó por completo. La grieta oscura que había aparecido la noche anterior se desvanecía lentamente, cerrándose sobre sí misma. El universo había aceptado lo imposible, la unión entre dos mundos, entre dos almas que jamás debieron encontrarse. Con un suspiro, Bael se arrodilló frente al altar donde todo había comenzado. Su cuerpo gigante brilló brevemente, y de su pecho emanó un haz de luz que se expandió por todo el planeta. Las montañas se iluminaron, los ríos cantaron, y los cielos se abrieron con una aurora dorada que cubrió cada rincón de Neratia. Es la restauración, dijo ella. El planeta está renaciendo. Álvaro se acercó, tocando el suelo que vibraba bajo sus pies. Sentía la vida fluir, como un corazón enorme latiendo bajo la tierra. Todo esto, todo lo que pasó, valió la pena. Bael lo miró. Y apenas comienza. Ella lo tomó entre sus manos, elevándolo lentamente hasta su rostro. Álvaro Ruiz, hijo de la tierra. Primer humano en tocar el fuego de Neratia. En nombre de las guardianas y del nuevo mundo que nace, te proclamo mi igual, mi compañero y mi rey. Él la miró sorprendido, sin palabras. ¿Tú, qué? Mi rey, repitió ella con una sonrisa. No de dominio, sino de unión. Este planeta no necesita gobernantes, necesita amor. Y tú lo trajiste. Álvaro no respondió. Solo rió suavemente, con esa mezcla de incredulidad y emoción que solo siente quien ha sobrevivido a lo imposible. Entonces acepto, Bael. No como un título, sino como una promesa. Ella inclinó la cabeza y lo acercó a sus labios. El beso fue largo, tierno, infinito. El aire a su alrededor se encendió con chispas de energía pura, y el planeta entero pareció suspender su respiración. El fuego y la carne se unieron en perfecta armonía. Cuando el beso terminó, las luces se dispersaron en el cielo, formando un resplandor que las criaturas de Neratia verían durante siglos. Era el símbolo del nuevo pacto, no de sumisión, sino de unión eterna. Bael se puso de pie, alzando a Álvaro sobre su hombro. Ven. Hay un mundo que reconstruir. Él asintió. Y una historia que contar. Descendieron juntos por la Torre de las Lunas, mientras el sol se alzaba por completo. Las guardianas libres los esperaban al pie, inclinando la cabeza en señal de respeto. El aire se llenó de un canto suave, una melodía que resonaba en todo el planeta. Era la canción del renacer. Álvaro levantó la vista hacia el cielo y sonrió. Neratia tiene un futuro. Bael lo miró, y su sonrisa iluminó el mundo entero. Y nosotros también. Así comenzó la nueva era de Neratia, un reino nacido del fuego de un hombre y el corazón de una gigante, donde el amor reemplazó al miedo y la guerra dio paso a la paz. El universo los observó en silencio, y por primera vez en la historia, las estrellas parecieron sonreír.